Bienvenida, bienvenido. Hoy, pues nos vamos a sumergir en unos materiales súper interesantes sobre los fundamentos, las bases de la fisioterapia moderna. Exacto. Tenemos varias fuentes, ¿no? Desde marcos teóricos, protocolos de seguridad, hasta métodos de investigación. Es bastante completo. Sí, fíjate que la idea es justamente esa, como sacar en claro los conceptos clave que definen no solo cómo se hace la fisioterapia hoy, la práctica clínica, sino también la filosofía que hay detrás. Claro, Ir un poco más allá de esa idea antigua de que solo era como, pues, una ayudita de la medicina, ¿no? entiendo. Entonces el objetivo sería entender cómo se arma esta disciplina, cómo es esa relación con el paciente y cómo encaja en todo el panorama de la salud, que es bien complejo. Justo. Ok, pues vamos a entrarle a esto. Empezamos con las teorías que lo sostienen todo. Me parece perfecto. ¿Vamos por ahí? Los documentos mencionan, dos marcos importantes, el teórico y el conceptual. El marco teórico, digamos el más viejo, veía la fisio casi como, pues sí, como una asistencia, ¿no? Muy dependiente de la medicina. Sí, muy asistencial. Pero el marco actual, bueno, ese parece mucho más tejido, más complejo. Así es, totalmente. El marco de ahora se apoya en varias teorías fuertes. Los textos destacan tres principalmente. Primero, la teoría general de los sistemas. Ajá. Esta ve al paciente no como partes separadas, sino como un todo, un sistema completo, ¿sabes? Mm. Donde cada parte está conectada con las demás. Claro, si algo falla, Exacto, si algo falla, afecta a todo el sistema. Y además son sistemas abiertos, o sea que interactúan todo el tiempo con su entorno. como dicen las notas, ¿no? Es fácil imaginar que si tienes un problema, no sé, en la rodilla. Ujú. Eso puede acabar afectando tu postura general, tu ánimo, hasta tus ganas de salir con amigos. Vaya que todo se conecta. No es solo la rodilla aislada. Justamente ese es el punto central de la teoría de sistemas aplicado aquí. Luego, mencionan la teoría de las necesidades humanas de Maslow, la famosa pirámide. La pirámide, sí. Fisiológicas abajo, seguridad, afiliación. Reconocimiento y hasta arriba la autorrealización. Bueno, pues entender esto en fisio es vital. Me imagino que no es solo saberse la pirámide, sino entender cómo una necesidad que no está cubierta, quizá la de seguridad o la social, puede afectar directamente la recuperación física, ¿no? Te obliga a ver más allá del ejercicio. Exactamente, ahí está la clave. La motivación del paciente depende muchísimo de esto. Si una necesidad básica, fundamental, no está más o menos satisfecha, como dicen los textos, pues es muy difícil que la persona se enfoque y avance en su rehabilitación física. Claro. La recuperación tiene que ser integral. Y la tercera teoría que mencionan como clave es la teoría de la comunicación. Fundamental, ¿no? En cualquier trato humano, pero aquí. Uf, indispensable, tanto en la relación terapeuta-paciente como, ojo, en el trabajo entre los propios profesionales de la salud. Cierto. Los materiales insisten mucho en que comunicar bien no es solo pasar información, requiere ser auténtico, respeto profundo, saber escuchar de verdad y buscar entenderse mutuamente, es conectar. Entonces, resumiendo esta base, la fisio moderna deja atrás la idea del cuerpo como una máquina aislada. Adopta una visión de sistemas, reconoce que las necesidades humanas influyen un montón en la recuperación y pone la comunicación, pues en el centro de todo. Muy bien resumido. Y esto, pues nos lleva derechito a cómo se hace la intervención, ¿verdad? ¿Cómo se aplica todo esto? Correcto. La intervención fisioterapéutica, según los documentos, es un proceso bien sistemático, ordenado, basado en ciencia, claro, y busca restaurar la funcionalidad. No es hacer cosas al azar. ¿Ok? Implica pasos muy claros que se repiten en las fuentes. Primero, examinar, luego, evaluar a fondo, formular un diagnóstico fisioterapéutico, y aquí hacen mucho énfasis en distinguirlo del diagnóstico médico, ojo. Importante diferencia. Sí. Luego, establecer un pronóstico, aplicar el plan de intervención y, algo súper importante, reevaluar todo el tiempo. Y recalcan mucho que no es lineal, ¿verdad? O sea, no es paso 1, 2, 3 y listo. Para nada, es un ciclo. Evalúas, intervienes, ves cómo responde el paciente, reevalúas, ajustas el plan. Es un proceso vivo, dinámico. Y aquí, justo aquí, parece que entra con mucha fuerza un concepto que aparece en varios lados.
La CIF, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. ¿Qué nos dicen de ella? ¿Por qué es tan importante? La CIF, sí, impulsada por la OMS, yo diría que es la columna vertebral del enfoque actual. Su gran valor es que te obliga a ver al paciente de forma global, integral. Ok, No se queda solo en clasificar la enfermedad, la condición de salud, como le llaman. Analiza cómo esa condición impacta en diferentes áreas de la vida de la persona. Primero están las funciones y estructuras corporales. o sea, el cuerpo en sí, ¿no? Lo fisiológico, lo anatómico. Exacto. Una alteración ahí, en esas funciones o estructuras, es lo que la CIF llama una deficiencia. Por ejemplo, no sé, debilidad muscular o que una articulación no se mueva bien. Justo eso. El segundo nivel es la actividad. Esto tiene que ver con lo que la persona puede hacer, las tareas que ejecuta. Una dificultad aquí es una limitación. Como tener problemas para caminar, para vestirse solo o para cocinar. Exactamente. Y el tercer nivel es la participación. Este es más social, ¿cierto? Así es. La participación se refiere a cómo la persona se involucra en situaciones de la vida real, en sus roles sociales. Una dificultad en este nivel es una restricción. Por ejemplo, no poder volver al trabajo, dejar de hacer actividades de ocio que antes disfrutaba o sentirse aislado de los demás. ¡Ah! O sea que la CIF te fuerza a preguntar mucho más allá del ¿qué tiene? Es ¿cómo le afecta esto en su cuerpo? La deficiencia. ¿Qué tareas ya no puede hacer bien? La limitación. ¿Y cómo impacta esto en su vida social, en su participación? La restricción. Vaya que cambia la mirada. Totalmente. Pero espera, que la CIF no se queda ahí. También exige, y esto es importantísimo, tomar en cuenta los factores contextuales. ¿Los factores qué, perdón? Contextuales. Son súper relevantes y los dividen en dos. Los factores ambientales, que es todo lo que rodea a la persona. Su casa, el apoyo familiar, si hay barreras arquitectónicas, las actitudes de la gente, las políticas de salud, todo el entorno físico y social. Entendido. ¿Y los otros? Los otros son los factores personales. Y aquí entra todo lo propio de cada individuo. Su edad, su estilo de vida, qué estudió, cómo enfrenta los problemas, su motivación. Recuerdo que uno de los textos daba un ejemplo muy bueno de esto, ¿no? De un chico con una limitación física, pero que era super gamer. Sí, lo mencionan. Y tenía una vida social en línea muy activa y que le hacía sentir bien. Ahí sus factores personales y ese entorno digital jugaban a su favor. Es un ejemplo perfecto. Muestra cómo estos factores contextuales pueden facilitar o dificultar la experiencia de tener una condición de salud. La CIF de verdad ayuda a ponerle rostro humano a la evaluación, a ir más allá del diagnóstico puro y duro. Cambia por completo cómo planeas la rehabilitación y qué consideras un buen resultado, porque lo ajustas a la persona real. Y hablando de humanizar, fíjate que los materiales le dan mucho peso a la interacción directa con el paciente y sobre todo a la seguridad. Mencionan cosas muy concretas, básicas, desde el primer momento. Es que son la base de todo, no se puede fallar ahí. Y sí, las detallan bastante. Primero, la higiene de manos. Algo tan básico. Básico, pero crucial. Describen la técnica de la OMS con agua y jabón, ¿no? Que si mojar, poner jabón y luego frotar bien por todos lados. Palmas, dorso, entre los dedos, los pulgares, las uñas. Bueno, es todo un ritual casi. Sí, lo detallan mucho. 11 pasos, creo. Sí, algo así. Y luego enjuagar y secar bien con papel desechable y cerrar la llave con el mismo papel. También mencionan la técnica con alcohol gel, que es más rápida, unos 20 o 30 segundos, pero igual con sus pasos para cubrir todo. El punto es ser rigurosos para no andar pasando bichos, que pueden estar hasta en la piel sana del paciente. Suena lógico, aunque me pregunto si en la práctica diaria, con las prisas, se logra siempre ese nivel de detalle. Es el ideal, ¿no? El estándar al que hay que aspirar. La realidad a veces complica las cosas, pero la conciencia del riesgo y el esfuerzo por cumplirlo es lo importante. Luego, otro punto clave, la identificación inequívoca del paciente. ¿Cómo es eso? Pues que siempre hay que usar al menos 2 datos para asegurarte de que es la persona correcta. Nombre completo y fecha de nacimiento, por ejemplo.
Y hacen mucho hincapié. Nunca usar el número de cuarto o de cama como identificador. Nunca. ¿Ok? Y verificar siempre, antes de hacer cualquier cosa. Y si se puede, involucrar al paciente o a la familia. ¿Es usted fulano de tal? ¿Nació en tal fecha? La comunicación efectiva vuelve a salir aquí, pero ahora ligada a la seguridad. Pues claro, si te comunicas bien, de forma clara, respetuosa y te aseguras de que te entendieron, evitas muchísimos errores. Y muy relacionado con esto está la reducción del riesgo de IAS, las infecciones asociadas a la atención de la salud. Las que se agarran en el hospital, básicamente. Exacto. Las que el paciente no traía cuando llegó y las adquiere ahí, o incluso las que aparecen después del alta pero se originaron en el hospital. También incluyen las que agarra el personal de salud. Y para aprender de cuando las cosas no salen bien, está el registro y análisis de eventos adversos. Los textos los clasifican, ¿verdad? Sí, los diferencian. Está el evento centinela, que es el más grave, una muerte o una pérdida de función importante y permanente que no se esperaba por la enfermedad misma. Luego el evento adverso, que es cualquier daño que no fue intencional, pero que fue causado por la atención médica y no por la enfermedad. Ok. Y la cuasi falla o casi accidente, que es cuando hubo un error, pero por suerte o por algo no llegó a dañar al paciente, aunque pudo haberlo hecho. Reportar todo esto y analizarlo es, pues, fundamental para aprender y que no vuelva a pasar. Todo esto suena a que se necesite una cultura de seguridad. No solo reglas, sino algo más profundo. Exacto. No es solo un manual. Es crear un ambiente en el trabajo donde la seguridad sea lo primero para todos, desde arriba hasta abajo. Que sea un valor compartido. Se base en normas, en creencias, en actitudes de todos para minimizar los riesgos. Mencionan incluso bases teóricas como la identidad social. El principio que lo guía todo y que repiten es el clásico primero, no hacer daño. Primum non nocere. Y en esta misma línea de seguridad y procedimientos, también encontré información sobre el manejo de los RPBI, los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Correcto. Y se basan en la norma oficial mexicana, la NOM 087. Lo clave que resaltan es, primero, separar muy bien desde que se generan, usar los envases correctos, bolsas rojas o amarillas para sólidos, contenedores rojos y rígidos para agujas y cosas que cortan, y recipientes que cierren bien para líquidos. Ok, la separación es clave. Clave. Luego, el almacenamiento temporal tiene que ser en un lugar específico para eso, bien señalado, y hay tiempos máximos para tenerlos ahí guardados que dependen de cuánto genere el lugar. ¿Y después? Después, la recolección, el transporte y el tratamiento final solo lo pueden hacer empresas autorizadas para eso. Y la Profepa es la que vigila que se cumpla la norma. Entendido. Y como conectando todo esto, la interacción humana, los procedimientos, la seguridad, la bioética aparece como algo central. No como un extra, sino como una necesidad. Totalmente. No es opcional. Es el marco ético que necesitas sí o sí cuando tratas con personas. Se basa en principios como la prudencia, pensar antes de actuar, el respeto a la autonomía del paciente, la confidencialidad y un tema en el que insisten mucho, el consentimiento informado. La confidencialidad parece clara, guardar la información del paciente, su derecho y tu deber. Pero el consentimiento informado, los textos dicen que no es solo firmar un papelito. Es que no lo es para nada. Lo subrayan una y otra vez. Es un proceso de comunicación, de ida y vuelta. El profesional tiene que explicar claro, fácil, completo, qué tiene el paciente, qué tratamiento se propone, qué riesgos hay, qué beneficios esperan, qué otras opciones existen. ¿Y el paciente? Y el paciente tiene que poder preguntar, aclarar sus dudas y, lo más importante, entender la información para poder decidir libremente si acepta o no. Ahí ejerce su autonomía. Y hay que ser honestos, incluso si las noticias no son buenas. Mencionan algo del privilegio terapéutico en emergencias, ¿no? Que ahí se puede actuar sin consentimiento previo. Sí, es una excepción muy específica. Cuando hay una urgencia para salvar la vida o una función vital, puedes actuar. Pero eso no quita que tengas que informar en cuanto se pueda.
No anula la comunicación y el consentimiento para lo que sigue. Por eso insisten tanto en que es un proceso, un diálogo que sigue. Es respeto mutuo. Otro tema que me pareció muy interesante fue cómo ven la colaboración entre profesionales. Describen diferentes modelos de equipo, como niveles de integración. Efectivamente, describen como un espectro de cómo se puede colaborar. Empiezan con lo intradisciplinario, que es cuando colaboran los de la misma profesión, ¿no? Varios fisios hablando de un caso, por ejemplo. Ok, entre colegas de la misma área. Exacto. Luego está lo multidisciplinario. Aquí ya hay gente de distintas disciplinas, pero trabajan más bien en paralelo. Cada quien ve al paciente, lo evalúa, lo trata desde su trinchera, con sus propios objetivos. ¿Se pueden comunicar? Sí, pero no necesariamente hacen un plan juntos. Imagina un paciente que ve al fisio, al nutriólogo y al psicólogo por separado. Entiendo. Comparten al paciente, pero cada quien por su lado, más o menos. Y el siguiente nivel, el interdisciplinario. Ahí sí se juntan más. Ahí está la diferencia clave. En el modelo interdisciplinario, el equipo, con sus distintas disciplinas, sí define objetivos comunes para el paciente y hacen un plan de manejo unificado. Se comunican seguido, toman decisiones más en grupo. El ejemplo típico sería un traumatólogo y un fisio trabajando súper coordinados para la rehabilitación de una fractura complicada. Ajustan juntos el tratamiento médico y la terapia. Ya veo, hay un plan compartido. Y el nivel más integrado es el transdisciplinario. Suena a que ahí las líneas se borran más. Así es. El transdisciplinario es como la máxima integración. Los del equipo no solo comparten objetivos y planes, sino que entienden bien lo que hacen los demás y hasta pueden compartir algunas funciones o roles para resolver problemas complejos de manera más flexible. La dependencia entre ellos es muy alta. ¿Y eso cómo se vería? ¿Un fisio haciendo cosas de terapia de lenguaje, por decir algo? O técnicas básicas, quizá bajo supervisión o con un entendimiento muy profundo. Piensa en un caso difícil de EBC, un derrame cerebral. El fisio, el terapeuta del lenguaje y el nutriólogo podrían trabajar tan pegados que ajustan lo que hacen casi al momento para lograr algo crítico, como que el paciente trague de forma segura mientras trabajan postura y comunicación. La comunicación tiene que ser súper fluida, constante, es la base. Queda muy clara esa escalera de integración. Y ya para ir cerrando este análisis de los materiales, tocan también cómo se genera el conocimiento que soporta todo esto, los métodos de investigación en fisioterapia. Claro, fundamental para que la profesión avance con bases sólidas, con evidencia. Los textos los agrupan en dos grandes enfoques. Por un lado, la investigación cuantitativa. La de los números. Exacto. La que se enfoca en datos numéricos, en medir cosas objetivamente, en análisis estadísticos. Dentro de esta, distinguen la investigación experimental, que es la que busca probar causa y efecto. Manipula variables, las controla. El ejemplo clásico es un ensayo clínico. Comparas un tratamiento A contra un tratamiento B en grupos de pacientes parecidos. Y la otra cuantitativa. La observacional. Aquí el investigador no mete mano, no interviene. Solo observa y registra cómo son las cosas, cómo evolucionan, sin cambiar nada. Por ejemplo, seguir a un grupo de pacientes con cierta condición a lo largo del tiempo para ver qué factores predicen cómo les va a ir. Aquí se necesita ser súper objetivo al recoger los datos. Entendido. Y del otro lado está la investigación cualitativa. Correcto. La cualitativa busca entender a fondo las experiencias, las percepciones, los significados, los contextos sociales. No le importan tanto los números, sino la riqueza de la experiencia humana. Los textos mencionan varios métodos aquí. El estudio de caso, que analiza a profundidad a una persona, un grupo o una situación. Ok. La investigación etnográfica, que es cuando te metes a un grupo cultural para entenderlo desde adentro. La investigación-acción, que busca resolver un problema práctico, como mejorar un servicio clínico y al mismo tiempo generar conocimiento. Y también la investigación participativa. Esa suena muy colaborativa. Lo es.
Aquí, los propios participantes, los pacientes, la comunidad, se meten activamente en diseñar, hacer y hasta analizar la investigación. Un ejemplo sería crear un programa de ejercicios para hacer en casa junto con los pacientes, viendo que sea útil para ellos, que lo puedan hacer, que se ajuste a su vida real. Buscas empoderarlos y generar conocimiento que sirva. Qué interesante ver cómo se necesitan los dos lados, ¿no? La rigurosidad de los números y la profundidad de entender a las personas. Entonces, si tratamos de juntar todos estos hilos, ¿qué imagen nos queda de los fundamentos de la fisioterapia hoy? Pues hicimos un recorrido, ¿eh? Desde las teorías de sistemas y necesidades que le dan forma, pasando por cómo se estructura la intervención, la visión completa que da la CIF, hasta los detalles súper importantes de la seguridad, higiene, identificación, reportar eventos, los RPBI, la importancia de la bioética y el consentimiento como un diálogo. Los modelos para trabajar en equipo. Exacto, y los métodos para investigar y saber más. Lo que yo veo que emerge de todo esto es la imagen de una disciplina que ha cambiado muchísimo, que ya dejó atrás esa idea de ser solo una técnica o una ayuda para el médico. Ajá. Se presenta como una profesión de la salud con su propia identidad, muy basada en ciencia, sí, pero al mismo tiempo profundamente humana. Exige saber mucho de técnica, claro, pero también tener habilidades de comunicación muy buenas, una ética muy sólida y sobre todo esa capacidad de ver al paciente como una persona completa, con su historia, en su contexto. Queda clarísimo que ser efectivo hoy no es solo saber la técnica correcta, es entender esa complejidad del paciente como sistema, respetar su autonomía, sus necesidades, como se ve en lo del consentimiento, y saber trabajar con otros, incluyendo al propio paciente y su familia. Y quizá una reflexión final que estos materiales como que invitan a hacer, ¿no? Si la fisioterapia ha logrado integrar tan bien lo biológico, lo psicológico, lo social y el contexto, usando herramientas como la CIF, ¿qué podrían aprender otras áreas de la salud o incluso otras profesiones que trabajan con gente y sus problemas de usar marcos así de integradores? Buena pregunta. Es algo en que pensar, ¿no? ¿Cómo abordar los desafíos humanos de forma más completa? Una excelente pregunta para seguirle dando vueltas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo de lo que sostiene la fisioterapia actual. Hasta la próxima.